Sí. Tuvimos un problema técnico. Hermanos, una vez más nuevamente aquí tuvimos un problema de conexión. Ustedes saben que nosotros no somos profesionales, estamos apenas entrando en estos de la tecnología, en estos terrenos de la tecnología. Pedimos disculpas, pero aquí estamos nuevamente. Les decía a ustedes que el tema de ahora es la pandemia y el Carmelo, basado en el libro de Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 36. La palabra de Dios dice de esta manera, dice, cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de Abraham, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Vamos a invocar el nombre del Señor. Señor, tu siervo viene a presentar la palabra de Dios, es tu palabra, Señor. Y yo deseo, Señor, que tu palabra corra y llegue, Señor, a esos lugares y que sea de bendición para todos y cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, lo pedimos. Amén y amén. Hermanos y amigos, Elías hace su aparición siendo Acab rey de Israel. Por cierto, uno de los peores reyes que Israel haya tenido, junto con su esposa Jezabel. El rey Acab reinó 22 años en Israel, del año 874 al 853. Jezabel, su esposa, era una fanática de su religión y durante 3 años hizo todo lo que estaba a su alcance para eliminar la adoración a Dios en Israel. Elías ahora surge en este momento, Dios lo llama y confronta a todos los profetas y los sacerdotes de Jezabel. Ella tenía 450 sacerdotes y tenía 400 de Acera, 450 de Baal y 400 de Acera. Y Elías es mandado por Dios para que confronte a esta mujer y al rey para proponerles un reto y decirles quién es el que es verdaderamente el rey en Israel. En estos momentos la tensión es muy grande porque el pueblo de Israel ya se había desviado de los caminos del Señor. Y ahora el Señor les va a enseñar a ellos quién es el rey realmente, quién es el Dios realmente. En esta parte de la escritura, a mí me gustaría solamente enfocarme, hermanos, en esta parte de la oración que hizo Elías. Como les decía, Acab fue uno de los peores reyes que tuvo Israel. Él se casó con esta mujer que venía de Sidón. El papá de ella se llamaba El-Ebal, rey de los sidonios. Y ellos oficializaron el culto a la adoración de los Baales y de Acera. Y ellos instaron a Acab para que les pusiera un templo. Ahora Dios levanta al profeta Elías y lo compromete a que él vaya y confronte al pueblo. Ellos estaban acostumbrados, los hebreos, a ver prodigios de parte del Dios de Israel, pero ya lo habían dejado, ya habían hecho a un lado a Dios, al Dios de Israel que los había sacado de Egipto, y ahora ellos están adorando a los Baales y a las Aceras, instados por Acab y por Jezabel. Era una apostasía que ellos dejaron a ese Dios por estos 3 años. Y en castigo de eso, Dios le dijo a Acab que no iban a llover por 3 años. Por 3 años no iba a llover y iban a tener hambruna. A los 3 años que pasan, ellos se dan cuenta que en verdad la hambruna está llegando
Y ahora acá anda buscando donde quiera al profeta Elías para que venga, porque le está echando la culpa, que por culpa de él, ahora ellos están sufriendo esto. Dios llama a Elías y Elías confronta a este pueblo. Va a haber un reto muy grande entre Elías y los 850 profetas o sacerdotes de Jezabel. De esta increíble experiencia, yo solo deseo resaltar 4 verdades que se encuentran en la oración de Elías. Al pedirle a Dios que haga el milagro de descender fuego y que consuma el holocausto. La primera verdad es que Dios es fiel. La segunda verdad es que Dios es único a sus siervos. La tercera es que Dios respalda a sus siervos. Y la cuarta es que Dios bendice a los que le obedecen. Dios es fiel. Jehová, dice, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Al mencionar a Elías públicamente los nombres de los patriarcas y los padres de la nación hebrea, Elías trae a la memoria de ellos la relación que ellos tenían y que los ligaba a ese Dios que los había sacado de la esclavitud y servidumbre. Y les recordó a este pueblo apóstata que el fundador de aquella nación era el Dios eterno, que no cambia la historia, que permanece fiel, que no dejó en vergüenza a los padres de esa nación, sino que cumplió sus promesas y sus pactos y les entregó la tierra que les prometió. Si Israel existía como nación, era porque Dios, el Dios de los patriarcas, cumplió sus promesas. ¿Cómo es que ahora esos dioses falsos que está hablando Jezabel, es como si el profeta Elías estuviera llamando y diciendo: honremos al Dios de nuestros padres, es la única esperanza de la vida, bendición y protección para nuestra nación? Elías está seguro completamente de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob respondería a su oración y manifestaría su poder delante de aquel pueblo que claudicaba entre dos pensamientos. Dios no lo dejaría en vergüenza. Los Elías de hoy es la iglesia que fundó Cristo Jesús. Se enfrenta a más que a una pandemia, que viene siendo lo que estaba haciendo Elías con el pueblo de Israel en ese tiempo, que no tenían agua, contra los dioses de Baal y contra los dioses de Acera. La pandemia que estamos experimentando nosotros ahora, la iglesia, se enfrentan a una generación que tiene como Dios la tecnología, el dinero, las riquezas, el humanismo, la fama, las modas, las tendencias liberales, todo lo que ata a la humanidad en este tiempo. Esos son los dioses que la iglesia se está enfrentando ahora. Que la gente en este tiempo se dé cuenta que hay un Dios todopoderoso y que Él tiene control aún en esta pandemia que está pasando. En el tiempo de Elías, Dios estaba en control. Y Dios llama a su siervo para que venga a confrontar a esos sacerdotes. En este tiempo hay otros dioses. Hay algunos que aún no creen realmente que Jesucristo es Dios. Hay muchos incrédulos que critican la iglesia del Señor. O hay muchas personas que entran a la iglesia cristiana y nada más entran para juzgar y no se están dando cuenta lo que están haciendo. Como en tiempos de Dios, pero ellos mismos en su pensamiento claudican. Quieren las bendiciones de Dios, pero no están obedeciendo los mandatos de Dios. El Señor Jesús nos dice que nosotros le obedezcamos.
En este tiempo de pandemia, los expertos nos están a nosotros diciendo que después de que pase esta pandemia, el mundo va a ser completamente diferente, ya no será el mismo. Incluso que la iglesia ya no será la misma. Siempre que el cambio en la iglesia sea para acercarnos y comprometernos más con Dios, que sea bienvenido. Pero tengamos mucho cuidado, hermanos, hermanas. Tengamos mucho cuidado de no perder el amor del Señor, que no dejemos que ese amor se enfríe por Él y por su iglesia. Porque si eso pasa, hermanos, que perdamos esa pasión y ese entusiasmo de Dios y el no creer en su obra, habremos firmado nuestra sentencia de muerte espiritual. Ahora bien, aunque la gente cambie por cualquier razón que sea, Jesús no cambia. Dice la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El Dios que no dejó en vergüenza a los padres y fundadores de la iglesia es el mismo que hoy sigue presente en la iglesia del Nuevo Testamento. Me pregunto, o yo pregunto, como iglesia de Cristo, ¿a qué Dios estás clamando? ¿En qué Dios crees? ¿En qué Dios has puesto tu confianza y tu esperanza? ¿Sigues creyendo que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob es el mismo? ¿Sigues creyendo que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos? ¿Y que es el que nos sacará adelante? Yo en lo personal sí lo creo, porque la primera verdad es que Dios es fiel. La segunda verdad, Dios es único. Lo primero que Elías le pide al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es que le muestre, que le dé una prueba más. Este pueblo era apóstata, estaban apostatando, estaban entre dos pensamientos. Y el Dios de Israel y los dioses de Jezabel, si eran dioses, ellos iban a aceptar el reto que Dios le está dando a través de Elías. Desde que salieron de Egipto hasta este momento en que estaban viviendo, siempre Jehová había sido el único Dios, el Dios de Israel. Él fue el que los sostuvo durante 40 años en el desierto, que anduvieron vagando y estableció la tierra prometida y se las dio, y el que ha hecho posible y que hizo posible que permanecieran como nación. Quiero darles una idea, hermanos. Quiero que entendamos esto. La gente en ese tiempo a cualquier persona le llaman Dios y dicen es el mismo Dios. Eso no es correcto. Bíblicamente, el único Dios verdadero revelado en el Nuevo Testamento se llama Jesús el Cristo o Jesucristo. Es el único Dios vivo y verdadero que la Biblia nos enseña. Y la Biblia es su palabra, y su palabra no miente. Los demás son dioses falsos que no tienen nada que ver con lo que hizo la obra del Señor Jesús. Y Él nos dice en su palabra, en el libro de Isaías 42:8, que Él no comparte su gloria con nadie. El profeta Jeremías declara en el capítulo 10, versículo 10 y 11, dice, el Señor es el Dios verdadero, el Dios viviente, el Rey eterno. Los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparecerán de la tierra y debajo del cielo. Y es además el Señor de la iglesia, la cabeza, la piedra angular, el fundamento que imparte la vida a través de la historia. Esto nos lo dice Pablo en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versículos 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Y en 1 Corintios, en el capítulo 3, versículo 11, Pablo nos dice también, porque nadie puede poner otro fundamento que en él está puesto, el cual es Jesucristo. La iglesia
existe porque Él la fundó y a Él le pertenece. Él la compró a un precio muy alto y el precio fue su sangre. El precio es muy alto. Así como el profeta Elías, la iglesia tiene que pedirle al Señor que le demuestre al mundo que las puertas del Hades no prevalecen contra ella y que Él cumplirá sus propósitos en la iglesia. En esta pandemia que estamos experimentando, que esto no nos haga dudar en el Dios que creemos, que este COVID-19 no nos haga tambalear en nuestra fe. Dios sigue siendo Dios, pase lo que pase, Él sigue siendo el Señor de la iglesia. Si Él obró ayer en los que creyeron en Él, Él tiene poder y también obrará en los que creemos. Con permiso. Dice la Escritura que Él es el Dios y que toda rodilla se doblará delante de Él en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confesará que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Filipenses capítulo 2, versículo 10-11. Esta verdad, Jesús es único. Tercera verdad, Dios respalda a sus siervos. Dice la Escritura, sea manifiesto hoy que yo soy tu siervo. Elías no duda ni por un instante que Dios le había llamado a un ministerio profético, pero desafiante. Como les dije anteriormente, Elías desarrolló su ministerio público en medio de un pueblo guiado por uno de los peores reyes que hubo. Este rey se dejó manipular por su esposa Jezabel. Instaron al pueblo para que cambiara completamente y ahora se encuentran en este problema. Y Elías les propone este reto. Traigan a todo el pueblo y juntan a los 850 profetas, sacerdotes de Baal, y denles un buey a cada uno. Córtenlo, pónganlo en el holocausto, y el Dios que mande fuego del cielo, ese es Dios. Y así lo hicieron. Dios no mandó a Elías a consolar al pueblo. Dios mandó a Elías a confrontar al pueblo por su apostasía. Él tuvo el valor de denunciar y de confrontar a Acab y a Jezabel y al pueblo de Israel, que le habían dado la espalda al Dios verdadero, al Dios que los había salvado, al Dios que los había quitado de la esclavitud, al Dios que los había llevado a la tierra prometida. Y se habían ido a adorar a dioses falsos. Quizás, amigo, el que me estás oyendo, quizás no habías oído hablar de Jesucristo. Jesucristo es el único que salva, el único que da la salvación a través de la fe. Viniendo a Él, Él nos salva. Y este Dios plantó una iglesia para que esa iglesia lleve el mensaje de salvación a través del Evangelio y confronte al pecador que está mal delante de Él, para que Él perdone sus pecados. Imaginemos solamente esto, hermanos, que Dios había sacado a ese pueblo de la esclavitud por medio de Moisés y ahora ya se habían olvidado de Él. Hay muchos creyentes, muchos hermanos que han hecho una decisión de fe en alguna iglesia y se han apartado del Evangelio por cualquier motivo, por cualquier razón. Yo no estoy aquí para juzgarte, hermano, pero estoy diciendo, te estoy invitando por medio de Jesucristo que regreses, que vuelvas a Él, porque Él es el único que te puede salvar. El pueblo de Israel había visto las maravillas, las proezas, todo lo que había hecho el Dios de Israel, desde que salieron de Egipto hasta que llegaron a la tierra prometida. Y ahora se encontraban en una situación espiritual muy mal. Dudaron y rechazaron
al Dios de Israel. Y Dios manda al profeta Elías a ese ministerio, a que venga a decirles a ellos. Ante este rechazo, Elías le pide a Dios que demuestre al pueblo que él no es un impostor, que él es un siervo de Dios, que él no es ningún profeta improvisado ni contratado. Su ministerio no responde a intereses personales, no busca beneficios propios, profetizando lo que el pueblo quiere oír. Su llamado al profetismo es auténtico y genuino. Él era un siervo de Jehová a quien se le había asignado la tarea de hacer volver al pueblo al Dios de Israel. En el cristianismo, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Hay muchos pastores, entre comillas, que buscan el beneficio propio, que buscan enriquecerse y buscan la gloria y la honra para ellos o para sus familias o para sus iglesias. Quiero decirte, hermano, que estás mal. El Señor nos llamó para llevar el mensaje de la palabra de Dios, no para enriquecernos. La riqueza está en la palabra de Dios. La riqueza el Señor quizás te la dé según lo que tú lo merezcas. Los verdaderos ministros de este tiempo del siglo XXI son aquellos que no andan buscando riquezas, sino que andan buscando almas que estén fuera de los caminos del Señor, de esa creación que el Señor hizo a su imagen y semejanza y que quieran recibirlo. Esos siervos, el Señor los protege. Yo le doy gracias a Dios porque esos siervos que en verdad sirven al Señor con esa integridad, sin ningún interés mezquino, siguen sirviendo al Señor. Quiero decirles, hermanos, que no estoy forzando la Escritura cuando digo siervo. Cuando dice siervo, Elías en su oración, quiero llevarlos al libro de Romanos, al capítulo 6, versículo 22, cuando dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin o por fin la vida eterna. El Espíritu Santo en este tiempo sigue guiando a la iglesia y a sus siervos a llevar la palabra al mundo, como él dice, limpia, pura, sin quitarle ni ponerle más, ya que las iglesias de Jesucristo representan, hermanos, los intereses de Dios Altísimo, porque en ella reposa el poder de Jesucristo resucitado. El Señor le asignó ser luz y sal en la tierra. Le encargó de proclamar el evangelio que transforma y cambia vidas y familias y a la sociedad. Así que no renunciemos los que somos pueblo de Dios. Y si tú quieres ser pueblo de Dios, también eres bienvenido confesando tus pecados y recibiendo a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y entonces podemos decir, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y vosotros que en otro tiempo no eres pueblo de Dios, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia y que ahora habéis alcanzado misericordia. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, 10 y 11. Elías le pide a Dios que lo reivindique delante del pueblo y que les demuestre que si estaba allí era porque Dios así lo quería. Si Dios tiene todavía siervos en las iglesias cristianas y que están trazando la palabra de Dios limpias porque Dios así lo quiere. Hermanos, sigamos adelante. Sin ningún interés mezquino, solamente el interés de que las personas reciban al Señor y sean salvas. Es el mensaje que el Señor nos dejó. Ese es lo que, si a Elías se le está dando este trato y este reto que iba a ser, la iglesia tiene un reto. En el capítulo 28, versículo 19 del Evangelio de San Mateo, está la gran comisión. Y dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y al que creyere, bautícenlo en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Dios responde a sus siervos. Cuarta verdad. Dios bendice a los que le obedecen. Y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas, Elías dice. Antes de esos acontecimientos, como les había yo dicho, Elías dice qué es lo que tienen que hacer. Se le iba a dar un buey a cada uno de los dos partidos, a los 850 profetas de Baal y de Asera y Elías. Iban a poner el animal en el holocausto y el Dios que respondiera por fuego, ese es el que iba a ser Dios. Vinieron los 400, los otros 450, los 850, dice la Escritura en el capítulo 18, desde la mañana hasta la tarde, y se tasajaban y lanzaban y bailaban y hacían maroma y teatro, y su Dios no respondía. Y si usted lee los versículos, hay hasta sarcasmo en Elías porque se burla de ellos. Pero cuando llega el tiempo a Elías, Elías le dice, pongan el holocausto, llénenlo de 4 cántaros de agua y llenen el holocausto. Y dice que lo llenaron. Y Elías dijo, vuelvan a poner otros 4. Y lo volvieron a hacer. Pongan otros 4. Dice que el agua ya hasta se derramaba del holocausto. Y vamos a ver lo que Dios hace. Dice la Escritura que así lo hicieron, pero la última expresión es muy significativa para mí, porque dice, y porque por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Elías no estaba haciendo las cosas porque él quería, sino él estaba obedeciendo lo que Dios le estaba diciendo. Los que son siervos de Dios, los que somos siervos de Dios, solamente obedecemos lo que dice su bendita palabra. Dice la Escritura en el versículo 37, dice, para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres Dios y que tú vuelves el corazón de ellos. Dios le había dicho a los hebreos que entraron a la tierra prometida, que le obedecieran, que la obediencia es primordial. Es tan primordial, hermano, que cuando entraron a la tierra prometida, los últimos que quedaron, los que entraron a la tierra prometida, la nueva generación, Dios, en el libro de Deuteronomio, los divide en 6 y 6 tribus. Y pone 6 tribus en el monte Gerizim para darle las bendiciones y las maldiciones sobre la obediencia. Y en el monte Gerizim miramos la tribu de Simeón, la de Leví, la de Judá, la de Isaacar, la de José y la de Benjamín. Están en el monte Gerizim y a ellos se les iban a dar todas las bendiciones que Dios les iba a dar. Y en el monte Ebal iban a ser las maldiciones. Y encontramos a la tribu de Rubén, a la de Gad, a la de Aser, la de Zabulón y a la de Neftalí. Dios dio bendiciones y sigue dando bendiciones, pero también hay maldiciones. ¿Cuál fue el resultado de que llenaran el holocausto con 12 cántaros de agua, que la agua ya hasta se estaba saliendo fuera del holocausto, fuera de donde estaba el lugar? Dios no dejó en vergüenza al profeta Elías. Dios respondió milagrosamente y al terminar su sencilla y poderosa oración, dice el versículo 38 y 39, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué pasó con el pueblo? Hermanos, el pueblo, al ver esto, dice que el pueblo se postró y dije, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Tenemos que ver estas maravillas de Dios para que creamos que Dios es el verdadero. No esperemos, hermanos, que en este tiempo
dudemos que Dios sigue obrando en este mundo corrompido, pero en este mundo en donde aún Él tiene control. Aún Dios, a través de Jesucristo en el Nuevo Testamento, manifestado por Él, vemos que este mundo tiene mucha esperanza. ¿Qué es lo que está pasando, hermanos? Cualquiera que sea tu aflicción, que pensemos que hay un Dios todopoderoso, porque Dios bendice a los que le obedecen. Quiero decirte, hermano o amigo oyente, donde quiera que estés, que yo respeto con todo mi corazón lo que está ocurriendo. No es mi intención inmiscuirme en tus decisiones, ni mucho menos cuestionar tu fe, ni tu personal evaluación de lo que está ocurriendo. Mi intención es solo de compartir con ustedes la experiencia que tuvo el profeta y que enfrentó a los sacerdotes y a los profetas de Baal en esta crisis, como todos estamos enfrentando ahora el COVID-19, aferrados a estas 4 verdades: que Dios es fiel, que Dios es único, que Dios respalda a sus siervos y que Dios bendice a los que le obedecen. Reciban bendición de parte de nosotros, de la Iglesia Bautista Peniel. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Sus comentarios son bienvenidos. Déjenos saber sus peticiones de oración. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que Dios alivie a cada uno de ustedes, cualquiera que sea su necesidad. Estaremos orando el pastor Eleazar Jiménez y su servidor y la iglesia en pos de cada uno de ustedes. Bendiciones. Nos despedimos desde Los Ángeles, en la ciudad del comercio. Gracias.